Atención beneficiarios del Seguro Social. Nuevamente tenemos datos actualizados de la inflación respectivas para el mes de abril. En esta ocasión nuevamente han aumentado, ahora al 3,4%. Recordemos que la tasa de aumentos en los precios del mes pasado fue ligeramente inferior al 3,5% que vimos en marzo. Pues con esto tenemos nuevas predicciones. Se supone que ahora el COLA 2025 podría fácilmente ser mayor al 3,2%. Además, para todos aquellos que aún están en esperas de alivios económicos, la espera en un estado ha llegado a su fin. Los residentes en cierto estado van a recibir un cheque de estímulo estatal de $1,314 y va a ocurrir en esta semana. Un alivio económico que será de una ayuda muy crucial para muchos. Se espera pues que sea la última ronda de pagos. Mary Johnson, ex analista de Seguridad Social y del Medicare, para esta organización sin fines de lucro que es el Senior Citizens League, todavía afirma que siguen los cambios en el COLA. En esta ocasión sugirió que para el año 2025, con estos últimos datos inflacionarios, nos muestran que el COLA podría aumentar un 3,2%. Es más que el pronóstico que se proporcionó el mes pasado. El miércoles, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, una vez más, nos reveló el índice de precios al consumidor, el cual se aceleró un 3,4% en abril, un ritmo más lento que el 3,5% que vimos en el mes anterior. Si bien la tasa general se ha desacelerado, estos precios en algunos bienes y servicios han aumentado. El índice, por ejemplo, de cereales y productos de panadería subió un 0,6%. Esto en el mes pasado, luego de caer casi 1% en marzo. Pero los precios en alimentos en general no cambiaron. El índice de carnes, aves, pescado, huevos disminuyó un 0,7% en abril, liderado por una disminución del 7,3% en este índice de los huevos, por ejemplo. Luego tenemos el índice de frutas y verduras, que ha disminuido un 0,8% durante el mes. Los costos de las viviendas. Uno de los principales factores en este índice de precios al consumidor ha aumentado un 5,5% interanual, aunque se mantuvieron también sin cambios durante el mes, y los servicios de atención médica aumentaron un 0,4% en abril, más lento que el salto del 0,6% que vimos en marzo. Si bien la inflación se ha desacelerado durante el mes, los expertos afirman que los precios continúan elevados. La inflación más alta nos indica que los consumidores aún están experimentando una erosión en el poder adquisitivo. El aumento del 3,2% en el COLA que pronosticó Johnson igualará lo que recibieron los jubilados en este año, pero ese pronóstico es mayor que el de enero, porque a inicios del año se estimó que para el 2025 veríamos un COLA del 1,75%. Obviamente no está claro cuál será el COLA cuando el gobierno haga el anuncio oficial de la tasa para el próximo año. Recordemos que este anuncio oficial se realiza en octubre de 2024, pues se señaló que durante las últimas 2 décadas el COLA ha promediado alrededor del 2,6%. Y es que el tema de vivienda ocupa alrededor del 50% del presupuesto de los estadounidenses jubilados y discapacitados, por lo que los costos de vivienda, que aumentan un 5,5% sin duda alguna, son una carga.
Los precios en alimentos continúan siendo importantemente un obstáculo también para las personas mayores. Pues muy bien, señores, pasaremos a hablar sobre este cheque de estímulo estatal de $1,314. Es que este cheque en el estado de Alaska llegará próximamente a los bolsillos de sus residentes que aún lo tienen pendiente. Esto va a ocurrir durante esta semana, pues teníamos como fecha el 13 de mayo, pero se ha corrido al 18 de mayo. Más que probable va a ser la última ronda de este alivio económico. Y es que el sitio web oficial del programa, que recibe el nombre de Dividendo del Fondo Permanente, puntualiza que la siguiente entrega de este cheque de estímulo estatal se iba a realizar el 16 de mayo, pero esto estará pasando al 18 de mayo. Los contribuyentes que se verán beneficiados son aquellos en los cuales el estado de su pago aparecía como elegible no pagado la fecha 8 de mayo de este año 2024. Este alivio económico corresponde por las ganancias mineras que se han obtenido en el estado de Alaska. Por ley, el gobierno local ha establecido que los ingresos obtenidos por este rubro minero se reparten entre todos los residentes, siempre y cuando pues cumplan con los requisitos de elegibilidad. Hasta hace algunos días, el sitio web del dividendo del Fondo Permanente había establecido como último pago que se estaría enviando este día 16 de mayo, correspondiente a los ingresos mineros generados en el año 2023. Este dinero se aprobó a los residentes desde principios del año, y durante el primer trimestre de ese año, o sea del 2023, las personas debieron enviar su solicitud para recibirlo. Los cheques y los depósitos se empezaron a mandar a partir de octubre del 2023 y ese proceso aún ha continuado hasta esta fecha. Obviamente no todos los residentes de Alaska reciben este cheque. Esta posibilidad únicamente está disponible para quienes cumplan el 100% de los requisitos de elegibilidad, la cual será verificada por el Departamento de Ingresos del Estado de Alaska. Pero ¿cuáles son estos requisitos de elegibilidad? Son los siguientes. Para empezar, ser ciudadano de Alaska durante todo el año 2023. No hacer valer su residencia en otro lugar. Tener la intención de quedarte en Alaska permanentemente. No haber sido condenado, encarcelado ni sentenciado en el año 2023. La ronda previa a este depósito, que pues se estará realizando el 16 de mayo, fue movida para el 18, aunque muchos tal vez estarán recibiendo en este mismo día. Hasta el momento, el Departamento de Ingresos de Alaska ha enviado cada mes este cheque de estímulo estatal. La programación de pagos la hacen para un solo día. Y como les mencionamos, el monto exacto de este alivio económico es de $1,314 por cada residente calificado.